Primero, verificación del quórum. Segundo, himno nacional de la República de Colombia. Tercero, lectura del acta 02 correspondiente a la sesión solemne del día 19 de abril de 2017. Cuarto, disertación del doctor Jairo Rivera Sierra sobre el tema maternidad subrogada y genética. Quinto, lectura de la hoja de vida del recipiendario y breves comentarios sobre el trabajo leído por parte del presidente de la corporación. Sexto, toma de juramento, entrega de diploma e insignias al doctor Jairo Rivera Sierra. Séptimo, vino de honor. Está leído el orden del día y la Secretaría informa que hay quórum para deliberar y tomar decisiones. Muchas gracias. Sigamos entonces con el orden del día. Cuarto, disertación del doctor Jairo Rivera Sierra sobre el tema maternidad subrogada y genética. Tiene la palabra. Señor presidente de la Academia Colombiana de Presidencia, doctor César Ochoa, doctor Fernando Sarmiento Cifuentes, primer vicepresidente, doctor Augusto Trujillo Muñoz, segundo vicepresidente, doctor Álvaro Barrero Buitrago, secretario, señores académicos, señores consejeros de Estado, señor rector del Externado del Código, señores profesores, colegas. Deseo expresar mi profundo sentimiento de gratitud hacia el señor presidente de esta respetable academia y hacia su mesa directiva por esta honrosa distinción, al permitirme ser miembro correspondiente de una institución que ha albergado en su historia, en su presente y en su futuro albergará a los más importantes juristas que ha tenido el país, cuyos servicios en distintos frentes han propiciado la consolidación de la democracia y los principios y valores constitucionales. No tengo mérito distinto que el de haberme dedicado con pasión a la vida universitaria y al litigio. Sea el momento de agradecer al Externado de Colombia, a sus directivas, a su rector y especialmente al inolvidable maestro Fernando Inestrosa, de quien recibí solo generosidad, y a mi familia por su comprensión, declarándome ante ellos deudor de tiempo. La historia nos enseña que desde el derecho romano hasta los años 80, en las mujeres confluían dos situaciones que eran inescindibles: la maternidad genética y la maternidad por el parto, lo que permitió que el derecho de la filiación se construyera sobre el principio de mater semper certa est, como pilar fundamental. Sin embargo, a partir de esa década, el concepto se escindió por cuenta de la llamada maternidad sustituida, subrogada, de alquiler o préstamo de útero o de vientre, al permitirse la posibilidad de desagregar estas dos calidades en dos mujeres diferentes, con la intervención de terceros, lo que paulatinamente llevó a admitir la existencia de muchas maternidades: la maternidad genética, la maternidad biológica o legal, la maternidad contractual o comitente, o por deseo y por intención o por amor. 30 años después, el 24 de enero de 2017, se conoció un fallo esperado, polémico, rígido, de línea dura, opuesto a los movimientos que se advierten en el derecho de familia por cuenta de nuevos hechos que se vienen dando en la sociedad y en la familia. Se trata de una sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos. La Gran Sala resolvió el caso Paradiso y Campanelli versus Italia, y los hechos son los siguientes. Donatina Paradiso y Giovanni Campanelli, después de acudir sin éxito a tratamientos de fertilización in vitro, pidieron permiso ante las autoridades competentes para adoptar un niño en el exterior. Viajaron a Rusia y allí utilizaron los servicios de una clínica especializada que, de acuerdo con la versión de la señora Paradiso, utilizó gametos masculinos de su marido y, según lo que consta en el proceso, no se probó que se hubiesen utilizado dichos gametos. En cuanto a los gametos femeninos, se usaron los de una donante. Se fecundaron embriones que posteriormente fueron transferidos al vientre de una madre gestante. Y como resultado de este procedimiento, nació un niño el 27 de febrero de 2011.
la madre sustituta entrega el bebé a los padres contractuales o comitentes el 11 de marzo del mismo año, y Giovanni, junto con su donatina, comparecen en el consulado de Italia en Moscú y allí lo inscriben como hijo propio, después de que la madre gestante había dado su visto bueno. La pareja regresa a Italia con su bebé y se encuentra con la sorpresa de que el cónsul italiano en Moscú los había denunciado. La jurisdicción italiana falló el 20 de octubre de 2011. En la providencia dejó establecido que la señora Paradiso no era la madre genética, que el óvulo era de una mujer desconocida, que no había vínculo genético entre el señor Campanelli y el niño, que no había prueba de que el supuesto padre hubiese entregado los gametos al centro de fertilización en Rusia, que la madre subrogada no era la madre genética y que una vez nacido el niño, la madre contractual había cedido sus derechos a los padres contratantes, lo cual podía ser válido en Rusia, pero no en Italia, porque contrariaba su legislación interna. El juez en su fallo ordenó retirar la custodia del niño de los padres comitentes o contractuales, ordenar la expedición de un nuevo registro civil en el cual constara que el niño había nacido en Rusia, declarar que los padres del niño eran desconocidos, declarar al niño en estado de abandono e iniciar de inmediato el trámite de la adopción. En poco tiempo, al parecer, el Estado anunció que el niño había sido dado en adopción. La gran sala de la Corte Europea, en enero de este año, como lo indiqué, afirma que 1. No hay vínculo genético entre la pareja Campanelli Paradiso y el niño. 2. Que la citada pareja no ha tenido vida familiar con el niño. 3. Que hay incertidumbre sobre los vínculos jurídicos existentes entre la pareja y el niño. Para la Corte, el problema se centra en demostrar la existencia de la vida familiar del niño con la pareja, la legitimidad de la intervención en la vida privada de los Campanelli Paradiso, la competencia del Estado italiano para determinar la filiación y el adecuado balance de los intereses en juego hecho por Italia en el momento de proferir su fallo. En lo relativo a la intervención en la intimidad de la vida familiar, que era uno de los puntos más complejos, la Corte dice que no hubo tal figura allí. Así las cosas, y con la venia del presidente voy para poder cumplir con el tiempo asignado a tomar solamente algunos puntos del trabajo hecho. Así las cosas, la Corte determina que no reconoce la existencia de la maternidad subrogada, que el niño no sufrió ningún daño grave como resultado de la separación de la pareja comitente, pese a la existencia en el expediente de un concepto técnico suscrito por un psicólogo en el que informa que existía un vínculo emocional entre el niño y los padres italianos, que la familia extensa rodeaba al niño con afecto, que éste se encontraba sano, que sus padres eran los adecuados para educarlo y criarlo, que las medidas que se anunciaban podían tener repercusiones devastadoras para el niño por la sensación de abandono y pérdida de las personas claves en su vida. Con este fallo, la Corte revoca una decisión que había tomado la Sala Segunda de la misma Corte. La segunda historia que les propongo es un caso colombiano. Un reconocido odontólogo y un ejecutivo petrolero colombianos, quienes viven en unión marital de hecho en Bogotá, toman la decisión de tener un hijo para lograr su cometido, viajan a Tabasco, México, estado que permite la maternidad sustituida, al igual que algunos otros estados como la India, Canadá, Rusia, Portugal, etc., algunos estados de los Estados Unidos. Allí los dos compañeros generan un perfil de la mujer que debía ser la donante de los óvulos. Con estos datos alimentan un programa especializado que le entrega una información que para ellos fue en extremo relevante. Los datos entregados por la aplicación dejaban ver los nombres de las mujeres que cumplían con los requerimientos de posibles donantes, cada una de ellas con sus fotografías desde su niñez
hasta el año 2016, la historia clínica de ellas, sus fotografías y además la pareja, después de analizar las candidatas, selecciona una nacida en los Estados Unidos, residente en Atlanta, de padre italiano y madre francesa. Seleccionada la donante de los óvulos, esta fue llevada a una clínica de fertilidad ubicada en Puerto Vallarta y allí dona 24 óvulos frescos, que se congelan mientras se fecundan. Con dichos óvulos fecundan 12 embriones, la mitad de ellos con gametos de uno de los integrantes de la pareja y la otra mitad, los otros 6, con gametos del otro compañero. Una vez seleccionada la donante y congelados los embriones, la pareja se dedica a seleccionar la madre gestante. La elegida fue una joven cabeza de familia con 2 hijos oriunda de Tabasco. A la madre gestante le transfieren embriones y después de 9 meses, el 27 de septiembre de 2016, nació una niña, alumbramiento que se dio por cesárea para evitar las complicaciones propias del parto y el desarrollo de un vínculo afectivo entre gestante y recién nacida. La gestante se despide de la niña y los padres viajan a los Estados Unidos, en donde la registran con provecho de la doble nacionalidad de uno de ellos, y hoy la niña tiene los 2 apellidos de sus 2 papás colombianos, vive en Bogotá y tiene 7 meses de edad. La tesis que planteo es que la subrogación de la maternidad es una opción razonable para que personas o parejas lleven a cabo su deseo de tener hijos, porque contiene todos los elementos requeridos para que el derecho de la filiación garantice la libertad de los intervinientes y la igualdad de los hijos, con abandono del criterio genético como único factor de decisión judicial en caso de conflicto. Sobre este complejo asunto, hoy deseo compartir con ustedes solo 2 argumentos a favor de la maternidad sustituida. El primer argumento consiste en que la maternidad sustituida pone a prueba la madurez constitucional del derecho de familia y en particular del derecho de la filiación, al reconocer que este derecho es fundamental con independencia de la forma de la concepción. El segundo argumento consiste en que la aplicación del criterio genético como único criterio para resolver una maternidad entre varias posibles debe desaparecer como está arreglado en Colombia, porque puede llevar al juez a una decisión legal pero inconstitucional. Sobre el primer argumento en favor de la subrogación de vientre, tenemos 3 subargumentos que les presento rápidamente. En el año 1995, la Corte sostuvo que, aunque en la Constitución no se establecía de manera expresa el derecho que cualquier persona tenía para establecer su filiación legal, en correspondencia con su filiación real, el derecho a establecerla era un derecho fundamental, innominado, atípico, que resultaba de los derechos a la personalidad jurídica, al libre desarrollo de la personalidad, a la dignidad humana y acceso a la justicia. El segundo subargumento es que la Corte Constitucional Colombiana en el año 2009 admite la existencia de la maternidad subrogada sin reproche para esta práctica, aunque la limita. La define la Corte como el acto reproductor que genera el nacimiento de un niño gestado por una mujer sujeta a un pacto o compromiso mediante el cual debe ceder todos los derechos sobre el recién nacido a favor de otra mujer que figurará como madre de éste, y limita su existencia a que la mujer que aporta el embrión sea diferente de quien lo anida, porque aceptar lo contrario significaría que el ordenamiento jurídico acepta la trata de personas, punto este que ya ha sido tratado en la doctrina nacional. Aquí quiero prescindir de unos renglones. Y el tercer subargumento sobre el primer argumento
es que uno de los escollos más complejos en la subrogación de la maternidad es el punto de la atribución de los apellidos al hijo habido bajo esta modalidad. ¿Cómo asignarle los apellidos de los padres comitentes o contractuales? En Colombia, con la normatividad que existe, no habría lugar a ello, puesto que si no hay conflicto, el menor llevaría los apellidos de la madre del parto, y si no hubiese, llevaría el apellido de la madre genética, lo cual no siempre solucionaría el conflicto. En materia de nombre, hay una reciente circular de la Registraduría Nacional del Estado Civil, cuya existencia se debe a la obligación de cumplir y acatar un fallo de la Corte Constitucional relativa al derecho que tienen los niños al registro civil cuando son hijos de parejas del mismo sexo. En esta circular se da instrucciones a los funcionarios encargados del registro para usar el nuevo formulario de registro civil de nacimiento, en donde aparece una novedad muy importante. Desaparecen las dos casillas identificadas como nombre de la madre y nombre del padre y se reemplazan por dos casillas, cada una con la inscripción datos del padre o madre y datos del padre o madre, en caso de que los usuarios pertenezcan a grupos indígenas matrilineales o cuando se trata de parejas del mismo sexo, con el mandato de que en el momento del registro los dos padres o las dos madres se pongan de acuerdo en el orden que deben llevar los apellidos. Con esta medida queda resuelta la situación de los padres y las madres cuando son del mismo sexo. En aquellos casos en los que por lo menos uno de ellos lo sea por vía genética. En el evento en que ninguno de los dos sea progenitor genético, se requiere una norma nueva que, por ejemplo, autorice al funcionario competente a que, con la presentación por parte de los padres comitentes del documento de voluntades celebrado entre aquellos y la madre biológica, se acredite la maternidad y la paternidad de quien se va a inscribir sin intervención de los padres genéticos, lo cual facilita la posición del ginecobstetra que atiende el parto y la responsabilidad de la institución médica. Como se puede apreciar, frente al primer argumento propuesto, podemos afirmar que la subrogación de la maternidad es una figura del derecho de la filiación que es completamente explicable y coherente desde el artículo 42 de la Constitución Política, porque le da iguales derechos y deberes a los hijos habidos con asistencia científica, porque la jurisprudencia constitucional ha reconocido el derecho a tener una filiación definida como un derecho fundamental innominado, porque tenemos unas normas en el Código Civil que en algún momento nos pueden ser útiles en su interpretación, y porque ha habido una evolución importante sobre el tratamiento al derecho del nombre y su conformación mediante sentencias y reglas positivas en la búsqueda de ampliar y democratizar el concepto de familia. El segundo argumento consiste en que la aplicación del criterio genético como único criterio para resolver una maternidad entre varias posibles, como se encuentra arreglado en Colombia, debe desaparecer. ¿Cómo se asigna en Colombia la maternidad? En Colombia se resuelve de dos formas. Cuando no hay conflicto, esta se asigna a la mujer que dio a luz, es decir, la llamada maternidad por el parto o legal. Cuando hay conflicto, existe una regla clara, la del artículo primero de la ley 721 de 2001, que ordena resolver el conflicto de acuerdo con el resultado que arroje la genética mediante la, comillas, práctica de los exámenes que científicamente determinen índice de probabilidad superior al 99.9, cierro comillas. Prueba que debe ser decretada a petición de parte o de oficio, y en nuestro país el parto y la genética son los dos únicos hechos determinantes para su asignación. Que nadie dude que la genética y en particular el ADN ha ocupado un papel importante en la ciencia contemporánea y un lugar preeminente en la determinación de la filiación. El avance de los estudios en esta área
del conocimiento humano ha permitido establecer con criterio objetivo miles de paternidades y algunos cientos de maternidades. La confianza en la ciencia llevó a que en el año 2000 se presentara en la Cámara de Representantes un proyecto por medio del cual se modificaba la Ley 75 del 68, y ese proyecto con modificaciones fue aprobado por el Congreso Nacional en 2001 y hoy es la Ley 721. El legislador estaba convencido que mediante la aplicación de los criterios y avances de esta ciencia, un fallo basado con exclusividad en el ADN le asignaba un progenitor a un hijo y por esta vía resolvía todos los problemas derivados de la incertidumbre en materia de maternidad y de paternidad. Podemos afirmar que nuestro legislador escogió la opción más razonable. Podemos pensar que con el resultado del ADN se solucionan todos los problemas y que se suscitan alrededor de la filiación. Pensamos que no. Desde el punto de vista jurídico argumentativo, el criterio genético como único determinador de la filiación no es suficiente. Es más, en muchos casos es precario y en otros es inconstitucional. En nuestro criterio, la norma no responde con plenitud a los modelos que ha adoptado la familia contemporánea. Basta un ejemplo proveniente de la propia maternidad sustituida. Imaginemos la existencia de 4 posibles madres en conflicto: la contractual, la biológica, la genética y la de por amor. Y pensemos que las 4 desean ser la madre legal de un niño y que el juez, basado única y exclusivamente en la norma positiva vigente en Colombia, falla a favor de la mujer que donó el óvulo, es decir, de la madre genética. Pues bien, es posible que ese juez que falla conforme a la ley vigente profiera un fallo inconstitucional al violentar el artículo 44 superior, porque puede desconocer el interés superior del menor y la prevalencia de sus derechos fundamentales al ordenar la entrega del niño a la madre genética en un claro desconocimiento, por ejemplo, de la madre por intención o por amor, o de la madre contractual. En materia tan delicada, no puede ocurrir un evento en el que el juez decida un asunto conforme al derecho vigente y su decisión resulte a la postre inconstitucional. Para decirlo de otra manera, el amor, el afecto, el deseo son emociones que en muchos eventos pueden definir la maternidad, desde lo jurídico y con mayor firmeza que el ADN. Es una lástima que hubiésemos renunciado a ese principio y hubiésemos tomado partido en todos los casos a favor de la genética. Nos parece que en este punto la solución dada por el Código Civil chileno es la más adecuada, porque la regla contenida en el 201 de dicho código dice que cuando quiera que haya contradicción entre la prueba pericial, el ADN, y la posesión notoria, el juez preferirá esta y no aquella. En Colombia se tramita en la actualidad un proyecto de ley en el Congreso de la República sobre la procreación con asistencia científica. En este proyecto, el capítulo 9 se titula Uso solidario del vientre. En él se mantiene el principio de que madre es la del parto y en caso de conflicto es el ADN el que define la maternidad. Se dice también en dicho proyecto que existe obligación de la madre contratante de aceptar el hijo como legítimo, cualquiera sea su estado de salud, como si no pudiese ser extramatrimonial. Y además se prohíbe en cualquier caso su impugnación. No hay en el proyecto una sola norma sobre la forma en que debe ser inscrito el recién nacido fruto de esta técnica. Guarda silencio sobre la admisión de la maternidad por sustitución, en la que la madre comitente no aporte el material genético. No regula quiénes deben hacer parte del consentimiento informado, ni contempla los eventos de fallecimiento de los padres genéticos o de los padres contratantes
cuando el deceso ocurre ya en estado de embarazo de la madre sustituta. Del aborto no se habla cuando se realiza dentro del marco constitucional, y tampoco se dice una sola palabra sobre cómo se regulan los conflictos que surjan entre las partes. Tampoco se regulan las distintas clases de maternidad y de paternidad, ni cómo debe resolver el juez en caso de conflicto entre ellas el delicado tema de los embriones sobrantes, el diagnóstico genético preimplantatorio, la posibilidad o no de que la pareja comitente tenga el derecho de seleccionar el sexo del embrión, la investigación sobre estos y la posibilidad de creación de líneas celulares. Es hora de aprovechar los pronunciamientos de las distintas cortes nuestras, los pronunciamientos de las cortes internacionales, los trabajos de la doctrina, la normatividad extranjera, la experiencia de los usuarios, la experiencia de nuestros médicos especialistas en medicina de la reproducción, y verter todo ello en el proyecto. Hay que oír a los distintos sectores. Tiene el Congreso una oportunidad histórica para hacer una buena ley que permita la subrogación de la maternidad como una opción razonable para tener hijos en un marco de libertad y de igualdad. El derecho de familia tiene una deuda histórica con la sociedad. Hoy no puede ser el derecho de la discriminación. En esta época tiene la madurez constitucional para permitir de manera ordenada y reglada esa posibilidad. Muchas gracias. Quinto, lectura de la hoja de vida de presidencial y breves comentarios sobre el trabajo leído por parte del presidente de la Corporación. Luego de escuchar la brillante intervención del doctor Jairo Rivera Sierra, nos damos cuenta de la importancia del tema que ha abordado, de la cantidad de inquietudes que suscita el tema y de la necesidad de buscar cómo se hace cada vez mayor claridad haciendo acopio de jurisprudencias, de doctrinas y de las experiencias que se han tenido sobre los casos a que se ha referido el ilustre jurista. Comienzo por manifestar que el doctor Jairo Rivera es, en su formación académica, tiene una licenciatura en Filosofía y Letras con especialización en Historia en la Pontificia Universidad Javeriana. También en Derecho, abogado de la Universidad Externado de Colombia, años 78 a 82. Doctorado en Derecho en un convenio de las Universidades Externado de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana y Rosario, en el año 2002 al 2008. Como experiencia académica, pues director de posgrado de la Facultad de Derecho, director del Departamento de Derecho Civil, en pregrado profesor titular de Derecho Civil Personas, profesor titular de Derecho de Familia, en posgrado docente en Derecho de Familia, Filiación, y en Derecho Médico, Derechos y Deberes de los Pacientes. Una amplia experiencia profesional como abogado litigante desde 1985 a la fecha. Una gran cantidad de artículos que ha realizado sobre el tema, reflexiones a propósito del principio Pateris Est, límite de la representación legal de los padres en casos de toma de decisiones en materia de ambigüedad genital o de estados intersexuales de sus hijos, a propósito de la capacidad y del consentimiento, diagnóstico preimplantatorio y derecho de familia, y como libros La vida humana in vitro, un espacio constitucional de disponibilidad para la investigación. Este libro no es un libro cualquiera, es un tratado que se ha hecho con mucha minuciosidad. Cualquier persona que entre a revisar nomás los índices, la bibliografía, y se da cuenta de la seriedad con que se abordó este tema,
una publicación del Centro de Estudios sobre Genética y Derecho de la Universidad Externado de Colombia, en el cual tiene mucha intervención la doctora Emilce González de Cancino, destacada miembro de esta corporación, ya que también le saludamos con mucho agrado por su presencia acá. Sabemos que no ha podido venir con más frecuencia por sus múltiples ocupaciones y por el estado de salud de su esposo Antonio Cancino. De tal manera que la academia, desde luego, así acertó cuando aprobó el ingreso del doctor Jairo Rivera a esta corporación, justamente pensando en este libro a que acabo de referir. Quiero decir hacer el siguiente comentario. Destaco este momento en el cual ingresa a la Academia Colombiana de Jurisprudencia el doctor Jairo Rivera Sierra, destacado jurista, investigador, profesor universitario, doctor en Derecho y mente inquieta en los subyugantes temas de la genética y el derecho. Me parece oportuno referirme a un comentario del Centro de Estudios sobre Genética y Derecho en el libro publicado por la Universidad Externado de Colombia en el año 2012, denominado La vida humana in vitro, un espacio constitucional de disponibilidad para la investigación, que dice así: es conocido por todos los expertos en la investigación científica sobre embriones humanos in vitro y por la población en general que existen dos maneras de acercarse a los problemas que genera la técnica. La primera, llamada sacralidad de la vida, defiende la prohibición de cualquier manipulación sobre estos embriones, por considerar que se es persona desde el instante mismo de la concepción y que la vida es un don de Dios y por lo tanto no puede ser manipulada. En la orilla opuesta se encuentran los defensores de la dignidad humana, los que piensan que un embrión no es persona, que la concepción no se da en un instante, que es un proceso maravilloso de formación de la vida humana y que además de ser el paradigma de la reproducción, también puede ser un reservorio que al utilizarlo como tal permitirá curar enfermedades y superar el dolor. Los defensores de esta última postura, lejos de asumir una posición absolutista, plantean posiciones abiertas, pluralistas y democráticas frente a este delicado asunto. El autor de este texto, defensor de la segunda tesis, hace un recuento fascinante sobre el estado del tema y el diálogo con el lector le permite tener una postura clara e independiente. Es un texto que se recomienda al público en general y en particular a los estudiantes, profesores, abogados y docentes con vocación por esta materia. Además de ello, hemos escuchado con mucho cuidado los puntos de vista del nuevo académico frente a este delicadísimo tema y atrayente de la maternidad subrogada. Hemos tenido unos ejemplos de una sentencia europea de derechos humanos sobre la fertilización in vitro, sobre el nacimiento de un niño producto de un óvulo de persona desconocida, los diferentes problemas que se presentaron con la madre subrogada, porque no era la madre genética, y la incertidumbre de los vínculos jurídicos, además de las dificultades del no reconocimiento de la maternidad subrogada. Habla también de un caso colombiano sobre una madre gestante a la que le transfieren los óvulos en México y la niña vive en Bogotá. Es muy atrayente el tema sobre la subrogación de vientre como una solución razonable para formar una familia. También me llama poderosamente la atención de manera particular cómo habla
respecto de que la subrogación es una institución que tiene un tratamiento legal y la aplicación de los diferentes criterios científicos, la confianza en la ciencia, la ley vigente, y además de ello la necesidad de que en el proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso pueda haber también abundante jurisprudencia extranjera, doctrina, etcétera, para que también no sea, como lo dice el ADN, el único factor que determine la maternidad o la paternidad. Por ello, me parece muy importante que la Academia exalte a el doctor Jairo Rivera Sierra a la condición de miembro correspondiente de la Academia, y por ello me permito rogarle que tenga la bondad de pararse acá. Congratulaciones, doctor. Gracias. Ello permite, doctor, que no pueden sentarse, por favor. Ello permite que le pueda yo dar lectura al siguiente documento. Academia Colombiana de Jurisprudencia. El señor doctor Jairo Rivera Sierra ha sido inscrito en esta corporación como miembro correspondiente en atención a los méritos y demás circunstancias que concurren en él. Y para que conste, se les pide el presente diploma. En Bogotá, a 26 de abril del año 2017, el presidente, el vicepresidente y el secretario. Gracias, señor presidente. A ustedes Muchas gracias. Rogarle a su señora madre que tenga la bondad de colocarle la insignia de solapa. Tenga la bondad. Muchas gracias. Y también le ruego a su hermano que tenga la bondad de colocarle la insignia también. Muchas gracias. Tenga la bondad. Voy a rogarle de favor al doctor que tenga la bondad de pasar acá. Queremos tomarle una fotografía. Gracias. Y quiero insistirle al doctor Juan Carlos Henao que nos permita tomarle una fotografía junto al doctor Rivera. Y se invita a un vino de honor.